Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio dedicado a explorar los grandes relatos de la literatura clásica a través del poder de la narración. Hoy, te invitamos a sumergirte en un capítulo lleno de emoción, valentía y sabiduría, la lucha entre el bien y el mal. En este recorrido, exploraremos tres cuentos inolvidables de los hermanos Grimm: El soldado valiente, Hansel y Gretel y la niña y el lobo. Estos relatos nos transportan a mundos donde las fuerzas oscuras intentan dominar, pero, al final, la bondad, el coraje y la astucia prevalecen. A través de astutas decisiones, valentía en los momentos más oscuros y un corazón puro, los personajes demostrarán que, incluso cuando todo parece perdido, la luz siempre tiene el poder de vencer las sombras. Prepara tus auriculares, relájate y acompáñanos en esta aventura, donde los héroes no siempre son los más fuertes, sino los que tienen la mente clara y el corazón lleno de justicia. Capítulo 1. Introducción a los cuentos de hadas. El sol se ponía lentamente detrás de los árboles, tiñendo el cielo con colores dorados y rojizos. En las sombras de los bosques y los castillos olvidados, se encuentran historias antiguas, relatos que han cruzado generaciones, resonando en los corazones de aquellos que creen en la magia, el amor y el destino. Este primer capítulo está dedicado a tres de los cuentos más emblemáticos que los hermanos Grimm recogieron de las tradiciones orales de Europa. Son relatos que, a pesar de los siglos, siguen siendo tan relevantes como el primer día en que fueron contados. Caperucita Roja. En un pequeño pueblo, rodeado de espeso bosque, vivía una niña de rostro brillante y corazón puro. Su madre, preocupada por la seguridad de su hija, le había confeccionado una capa roja, la cual Caperucita Roja llevaba con orgullo, siempre que salía de casa. Un día, su madre la envió a llevar comida a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, advirtiéndole que no hablara con extraños ni se apartara del camino. Caperucita Roja, al escuchar el canto de los pájaros y ver las flores en el bosque, olvidó rápidamente las advertencias de su madre. Mientras caminaba distraída, se encontró con un lobo astuto que la observaba desde la penumbra de los árboles. El lobo, con su voz suave y engañosa, la saludó y le preguntó a dónde iba. Al saber que la niña iba a visitar a su abuela, el lobo ideó un plan malévolo. Sugirió que Caperucita Roja recogiera algunas flores para su abuela, mientras él tomaba el camino más corto para llegar antes. La niña, inocente y confiada, aceptó el consejo del lobo, mientras él corría por el otro sendero. Llegó a la casa de la abuela, la devoró y se disfrazó de ella, esperando el regreso de la niña. Cuando Caperucita Roja llegó, notó algo extraño en la abuela, pero no fue hasta que el lobo, al tratar de comerla también, que vio la verdad. Justo cuando el lobo estaba a punto de devorarla, un valiente cazador apareció en el umbral de la casa. Con un solo golpe, el cazador mató al lobo y liberó a la abuela, quien estaba escondida en el armario. Lección moral. El relato de Caperucita Roja enseña la importancia de la obediencia y la prudencia. A veces, las distracciones y la curiosidad pueden llevarnos por caminos peligrosos, pero siempre habrá quienes nos protejan si nos mantenemos en el camino correcto. Blancanieves. Blancanieves era una princesa cuya belleza era tan resplandeciente como la luz de la luna. Desde que nació, su madrastra, una reina vana y cruel, sintió celos de la niña, quien con el paso de los años superó a la reina en hermosura. La malvada reina, obsesionada con su belleza, consultaba a su espejo mágico, y cuando éste le dijo que Blancanieves era ahora la más bella de todas, enloqueció de ira. Decidió entonces deshacerse de la princesa, enviándola al bosque con un cazador, ordenándole que la matara. Pero el cazador, conmovido por la dulzura y la bondad de Blancanieves, no pudo hacerle daño. En lugar de eso, la dejó escapar en el vasto y oscuro bosque. Blancanieves, perdida y asustada, encontró refugio en la casa de 7 enanos, quienes la acogieron con cariño y cuidado. Mientras tanto, la reina, al enterarse de que Blancanieves seguía viva, ideó un plan para matarla. La reina disfrazada, primero le dio una manzana envenenada, que Blancanieves mordió y cayó en un sueño profundo. Los enanos, al encontrarla, creyeron que estaba muerta y la pusieron en un ataúd de cristal. El destino intervino cuando un príncipe, al ver la belleza de la princesa, la besó, rompiendo el hechizo de la manzana envenenada. Blancanieves despertó, y su amor por el príncipe fue tan fuerte como el de él por ella. Juntos, vivieron felices para siempre. Lección moral. La historia de Blancanieves enseña que la envidia y la vanidad no solo destruyen a quienes las practican, sino también a aquellos que son sus víctimas.
El amor y la bondad, sin embargo, tienen un poder redentor que puede romper incluso las maldiciones más profundas. La Bella Durmiente. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un rey y una reina deseaban tener una hija. Después de muchos años, su deseo se hizo realidad, y la princesa nació llena de alegría. Para celebrar el nacimiento de su hija, el rey invitó a todas las hadas del reino, excepto a una, la hada malvada, que no fue invitada debido a su mal carácter. Cuando la princesa cumplió 16 años, la hada malvada, llena de rabia por la omisión, apareció en el castillo y, con una risa cruel, maldijo a la princesa: «Cuando cumplas 16 años, te pincharás el dedo con un huso y morirás». Una de las hadas buenas, que no podía deshacer la maldición, suavizó la maldición, diciendo que la princesa no moriría, sino que caería en un sueño profundo que duraría 100 años, hasta que un príncipe de corazón puro la despertara. El día llegó, y como la maldición había predicho, la princesa se pinchó el dedo con un huso y cayó en un sueño profundo. El castillo entero fue envuelto en un espeso bosque de espinas, y con el paso de los años, la historia de la Bella Durmiente se convirtió en una leyenda. Muchos príncipes intentaron llegar al castillo, pero no pudieron atravesar el impenetrable bosque. Finalmente, un príncipe valiente, armado con su amor verdadero y coraje, logró atravesar las espinas y llegar hasta la princesa. Al besarla, rompió el hechizo, y la princesa despertó. El reino celebró el regreso de la paz, y la princesa y el príncipe se casaron, viviendo felices para siempre. Lección moral. La Bella Durmiente nos enseña que el amor verdadero tiene el poder de vencer las maldiciones y las pruebas más difíciles. A veces, la paciencia y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, pueden llevarnos hacia la luz. Capítulo 2. Aventuras y desafíos. Las aventuras, esas travesías en las que los héroes deben superar peligros, trampas y adversidades, son un tema recurrente en los cuentos de hadas. A menudo, los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a monstruos, seres malvados y situaciones que parecen insuperables, solo para descubrir que la valentía, la inteligencia y la astucia pueden superar incluso los obstáculos más terribles. En este capítulo, exploramos 3 relatos en los que los desafíos marcan el destino de sus protagonistas. Hansel y Gretel. Había una vez, en un humilde hogar en el borde de un frondoso bosque, un hermano y una hermana llamados Hansel y Gretel. Vivían con su padre y su madrastra, pero la pobreza había apremiado tanto a la familia que, una tarde oscura y sombría, la madrastra propuso una cruel solución. Sintiéndose incapaz de alimentar a los niños, ideó un plan para abandonarlos en el corazón del bosque, confiando en que no encontrarían su camino de regreso. Hansel, que había escuchado la conversación de sus padres, decidió ser astuto. Esa noche, mientras su madrastra dormía, llenó su bolsillo con piedras blancas. Al día siguiente, los llevó al bosque bajo el pretexto de recoger leña. Cuando los dejaron atrás y la madrastra los dejó solos, Hansel, al darse cuenta de que no había un camino claro de regreso, dejó caer las piedras blancas detrás de ellos. Cuando al caer la noche se dieron cuenta de que estaban perdidos, las piedras brillaron a la luz de la luna, y los niños pudieron regresar a casa. La madrastra, furiosa por el fracaso de su plan, decidió llevar a los niños aún más lejos en el bosque, esta vez dejándolos sin medios para encontrar el camino de vuelta. Esta vez, Hansel no pudo recoger piedras, pero, con gran ingenio, dejó un rastro de migas de pan. Sin embargo, los pájaros del bosque devoraron las migas y los niños se vieron completamente perdidos. Caminando por el espeso bosque, se toparon con una cabaña hecha de pan de jengibre y dulces. Sin pensarlo, comenzaron a comerla, hasta que una anciana apareció y los invitó a entrar. Pero la anciana no era una simple señora, sino una bruja malvada que los había atraído con su cabaña. Los prisioneros de la bruja, los niños fueron obligados a trabajar en su casa mientras la bruja planeaba engordarlos para comerlos. Pero Hansel y Gretel no se dejaron atrapar. Con astucia y valentía, idearon un plan para escapar. Mientras la bruja se preparaba para cocinar a Hansel, Gretel la empujó al horno caliente, destruyéndola. Los niños liberaron al padre, encontraron tesoros en la casa de la bruja y regresaron al hogar, donde la madrastra ya no estaba. Lección moral. La historia de Hansel y Gretel enseña que, incluso en las peores circunstancias, la astucia y el coraje pueden vencer el mal. El amor fraternal y la determinación son fuerzas poderosas que pueden superar cualquier adversidad. La Niña Perdida. En un tiempo antiguo,
una niña pequeña y su madre vivían en un acogedor pueblo. Un día, la niña se adentró demasiado en el bosque cercano mientras recogía flores, y al darse cuenta, se perdió. Al principio, pensó que su madre la llamaría y que pronto la encontraría. Pero, conforme pasaban las horas, la niña se dio cuenta de que no había escuchado el eco de su nombre ni el sonido de los pasos de su madre. Aterrada y sola, la niña caminó durante horas, pero el bosque parecía no tener fin. En su desesperación, trató de encontrar algún rastro familiar, pero todo le resultaba extraño. En ese momento, el sol comenzó a ocultarse, y la oscuridad se apoderó del lugar. Fue entonces cuando encontró un pequeño refugio en una cueva. Dentro de ella, una criatura apareció, una especie de ser amable, que aunque no podía hablar, le ofreció algo de comida y protección. La niña, agradecida, comprendió que debía continuar su viaje al día siguiente, y que la criatura no era un peligro, sino un ser del bosque que la había acogido con bondad. Después de varios días, la niña logró encontrar el camino de regreso a su hogar, justo cuando su madre, que la había estado buscando desesperadamente, la encontró en las orillas del bosque. La madre, aliviada, la abrazó fuertemente. Pero la niña nunca olvidó la lección de no adentrarse sola en lugares desconocidos y de confiar en su intuición cuando se enfrentara a situaciones difíciles. Lección moral. La historia de la niña perdida muestra la importancia de la prudencia y la conexión con la naturaleza, y cómo la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados. También enseña que nunca debemos rendirnos en la búsqueda de la seguridad y la esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. El sastrecillo valiente. Había una vez un humilde sastrecillo que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras trabajaba en su taller, preparó una mermelada de frutas que dejó reposando en la ventana para enfriarse. Un grupo de moscas se posó sobre la mermelada, lo que hizo que el sastrecillo, enfadado por la interrupción, matara a 7 de ellas de un solo golpe. Enorgullecido por su destreza, cosió una cinta que decía, 7 de un golpe. La noticia de este acto se difundió rápidamente, y el sastrecillo fue visitado por gente del pueblo que lo admiraba por su valentía. El sastrecillo, al darse cuenta de que su fama crecía, decidió embarcarse en una aventura. Con su ingenio y su valentía, el sastrecillo se enfrentó a 3 monstruos diferentes: un gigante, un ogro y un malvado rey, usando su astucia y su habilidad para escapar de situaciones peligrosas. En cada uno de estos desafíos, el sastrecillo logró superar a sus oponentes, ganando tesoros y la admiración de todos. Finalmente, el sastrecillo llegó a un reino lejano, donde fue recibido como un héroe y, con su valentía, se ganó el amor de la princesa del reino. Su valentía y astucia lo convirtieron en un verdadero rey, demostrando que la grandeza no depende de la fuerza física, sino de la inteligencia, el coraje y la determinación. Lección moral. La historia del sastrecillo valiente nos enseña que la verdadera fuerza no siempre es física, sino que a menudo radica en la inteligencia, la astucia y la valentía para enfrentar los desafíos, no importa cuán grandes o pequeños sean. Capítulo 3. Magia y lecciones morales. Los cuentos de hadas están impregnados de magia, un elemento que no solo da vida a mundos fantásticos, sino que también ofrece lecciones profundas sobre la moralidad, la justicia y el amor. En este capítulo, exploramos 3 historias en las que la magia juega un papel central, no solo como un fenómeno maravilloso, sino también como una fuerza que refleja los valores humanos fundamentales: la bondad, la valentía y la justicia. A través de estos relatos, los personajes aprenden que la verdadera magia no se encuentra solo en los hechizos y encantamientos, sino en las decisiones que toman y el carácter que demuestran. Cenicienta. Había una vez una joven llamada Cenicienta que vivía con su cruel madrastra y sus 2 hermanastras, quienes la trataban como sirvienta, obligándola a hacer todos los trabajos más duros de la casa. A pesar de su sufrimiento, Cenicienta siempre mantenía una actitud amable y un corazón lleno de bondad. Sus hermanastras la humillaban constantemente, burlándose de su belleza y su pureza, pero Cenicienta nunca les devolvía el mal. Un día, el rey organizó un gran baile en el palacio, donde su hijo, el príncipe, elegiría a su esposa. Las hermanastras de Cenicienta se prepararon con entusiasmo para asistir, burlándose de ella por no tener ropa adecuada. Sin embargo, la bondad de Cenicienta no pasó desapercibida. En la noche del baile, mientras sus hermanastras se divertían, Cenicienta se encontraba triste en la casa. Fue entonces cuando apareció su hada madrina, quien, con un toque de su varita mágica, convirtió una calabaza en una carroza,
a los ratones en caballos y a la ropa de Cenicienta en un vestido resplandeciente. Sin embargo, la magia solo duraría hasta la medianoche. Cenicienta acudió al baile y cautivó al príncipe con su gracia y belleza. Ellos bailaron juntos toda la noche, pero, al llegar la medianoche, Cenicienta, recordando la advertencia de su hada madrina, huyó rápidamente, dejando atrás un zapato de cristal. El príncipe, decidido a encontrarla, recorrió todo el reino buscando a la joven que había conquistado su corazón. Cuando finalmente encontró a Cenicienta, el zapato encajó perfectamente en su pie, y la joven se reveló como la verdadera dueña de ese amor. El príncipe y Cenicienta se casaron, y la bondad de ella triunfó sobre la maldad de su madrastra y hermanastras. La bondad, la humildad y el amor verdadero le trajeron la felicidad que tanto merecía. Lección moral: la historia de Cenicienta enseña que, aunque la adversidad y la injusticia pueden parecer vencer, la bondad, el coraje y la paciencia siempre son recompensados. La verdadera belleza radica en el corazón, y aquellos que son buenos recibirán su recompensa, sin importar las dificultades. La princesa Rana. En un reino lejano, vivía un rey que tenía una hija hermosa, pero muy orgullosa. Un día, la princesa, mientras jugaba cerca de un estanque, dejó caer su pelota dorada en el agua. Desesperada, comenzó a llorar, y fue entonces cuando una rana, que vivía en el agua, se acercó y le habló. La rana le ofreció ayudarla, pero a cambio, pidió una promesa. Si la princesa le permitía vivir con ella en el castillo y compartir su comida y cama, la rana le devolvería la pelota. La princesa, aunque reacia a aceptar la oferta, aceptó. La rana cumplió su promesa, devolviéndole la pelota, pero la princesa, avergonzada, trató de ignorar la promesa hecha. Sin embargo, al llegar al castillo, la rana la siguió. Al principio, la princesa no quería cumplir su palabra, pero, finalmente, después de que la rana insistiera, la princesa la dejó comer de su plato y dormir junto a ella en la cama. Esa noche, algo mágico sucedió. La rana se transformó en un apuesto príncipe, y la princesa descubrió que, al ser fiel a su palabra, había liberado al príncipe de un hechizo malvado. El príncipe le explicó que había sido hechizado por una bruja y que solo el cumplimiento de una promesa de amor verdadero podía romper el hechizo. Agradecida, la princesa y el príncipe se casaron, y el reino entero celebró la victoria del amor sobre el orgullo. Lección moral: la historia de la princesa rana nos recuerda que la humildad y la sinceridad son más poderosas que el orgullo y la arrogancia. Cumplir nuestras promesas, incluso cuando nos cuesta, tiene el poder de traer grandes recompensas, y el amor verdadero siempre tiene la capacidad de transformar lo imposible en realidad. El zapatero y los duendecillos. En una ciudad pequeña, un zapatero pobre luchaba por ganarse la vida. A pesar de su trabajo arduo, la vida no le sonreía, y su taller estaba vacío, sin material suficiente para hacer nuevos zapatos. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, el zapatero, agotado, dejó su taller en silencio y se fue a dormir, sin saber cómo resolver su problema. A la mañana siguiente, cuando despertó, se sorprendió al ver que en su taller había un par de zapatos completamente hechos, de una calidad tan impresionante que podían ser vendidos a un precio elevado. Maravillado, el zapatero vendió los zapatos y pudo comprar más materiales. Esa noche, dejó de nuevo su taller sin trabajo pendiente, y a la mañana siguiente, encontró otro par de zapatos perfectamente hechos. Intrigado por el misterio, el zapatero y su esposa decidieron quedarse despiertos una noche para descubrir quién estaba haciendo los zapatos. A la medianoche, vieron a pequeños duendecillos entrar en el taller y, con gran destreza, comenzar a trabajar. Los duendecillos, rápidamente y sin hacer ruido, completaban los zapatos y se iban antes de que el zapatero pudiera verlos. Agradecidos por la ayuda de los duendecillos, el zapatero y su esposa decidieron hacerles ropa nueva y dejársela en el taller como regalo. Cuando los duendecillos llegaron y encontraron los regalos, se sintieron tan felices que, en agradecimiento, nunca más regresaron, dejando al zapatero en una posición mucho mejor. Lección moral: el zapatero y los duendecillos nos enseñan que la generosidad, el agradecimiento y la bondad pueden llevar a la prosperidad y la felicidad. Aunque a veces la ayuda viene de formas inesperadas, siempre debemos estar dispuestos a reconocer los buenos gestos y devolverlos con gratitud. Capítulo 4. Valor y justicia. La justicia y el valor son dos de las virtudes más destacadas en los cuentos de hadas. El valor es el coraje para enfrentarse a lo desconocido o a lo peligroso,
mientras que la justicia es la fuerza que hace que lo correcto prevalezca sobre lo injusto, y que aquellos que obran con maldad finalmente enfrenten las consecuencias de sus actos. En este capítulo, exploramos 3 relatos en los que los protagonistas no solo enfrentan desafíos físicos, sino que también luchan por lo que es moralmente correcto. La justicia y el valor, por encima de todo, son los elementos que definen el destino de los personajes en estas historias. O valiente Hans. En un pequeño pueblo, vivía un joven llamado Hans que, aunque carecía de riqueza y posición, poseía un valor inquebrantable. Un día, el rey del reino proclamó que quien fuera capaz de realizar 3 tareas imposibles recibiría una gran recompensa. Las tareas eran tan desafiantes que nadie en el reino se atrevió a aceptarlas. Hans, sin embargo, decidió probar suerte. La primera tarea consistía en atrapar a un ciervo que vivía en los bosques cercanos, el cual era conocido por ser rápido y elusivo. Sin dudarlo, Hans se armó de coraje y, con astucia, logró atrapar al ciervo usando su ingenio y perseverancia. La segunda tarea consistía en encontrar una flor mágica que crecía en lo alto de una montaña muy peligrosa. Muchos hombres lo intentaron y fracasaron, pero Hans, con valentía, subió la montaña, enfrentó vientos feroces y terribles criaturas, y logró traer de vuelta la flor, demostrando que la determinación podía vencer la adversidad. La tercera tarea era aún más difícil: encontrar el corazón de un dragón feroz que aterrorizaba el reino. Muchos héroes habían intentado derrotarlo sin éxito, pero Hans, sin temor, se adentró en la cueva del dragón. Con rapidez y destreza, venció al monstruo y trajo el corazón como prueba. Cuando Hans regresó con los 3 logros, el rey, sorprendido por su valentía y astucia, le otorgó la recompensa prometida: la mano de su hija y una vida de honor y riqueza. La historia de Hans nos recuerda que el valor no siempre se mide por la fuerza física, sino por el coraje y la determinación para enfrentar los desafíos más temibles. Lección moral: el valor es una virtud que no siempre está ligada a la fuerza bruta. La valentía es más acerca de la determinación, la astucia y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando el camino es difícil. El príncipe y el pobre. En un reino lejano, había un príncipe que, aunque vivía rodeado de riquezas y comodidades, sentía que su vida carecía de propósito. Un día, mientras paseaba por las calles del reino, vio a un niño pobre, sucio y hambriento, y decidió cambiar de lugar con él, por pura compasión. El príncipe se disfrazó de plebeyo y se fue a vivir entre la gente común, mientras el niño pobre se convirtió en príncipe por un día. Durante su tiempo como plebeyo, el príncipe experimentó las dificultades de la vida cotidiana: el trabajo duro, el hambre, la pobreza y la injusticia de las clases bajas. Sin embargo, también fue testigo de la bondad y la generosidad de la gente humilde, que compartía lo poco que tenía. Aprendió lecciones valiosas sobre la importancia de la justicia, el respeto por los demás y el verdadero significado de la nobleza. Mientras tanto, el niño pobre, que ahora vivía en el palacio, experimentó las riquezas y lujos del príncipe. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la vida en la corte estaba llena de engaños y traiciones. La realeza no era un lugar de paz y felicidad, sino uno de constante intriga y desconfianza. Al final de su experimento, el príncipe y el niño pobre decidieron regresar a sus respectivas vidas. El príncipe, con el corazón lleno de sabiduría y compasión, comenzó a gobernar el reino con mayor justicia, teniendo en cuenta las dificultades de los menos favorecidos. Mientras tanto, el niño pobre, ya no tan ingenuo, vivió con humildad y gratitud, habiendo aprendido que la riqueza material no siempre es la clave para una vida plena. Lección moral: este cuento nos enseña que la verdadera nobleza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la justicia, la bondad y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. La justicia no es solo un derecho, sino una responsabilidad que debemos llevar con humildad. La venganza de los 3 hermanos. Había 3 hermanos que, tras haber sido injustamente despojados de su herencia por un pariente codicioso, decidieron vengarse. El primero de los hermanos, el mayor, se armó con una espada mágica y se fue a enfrentar a su enemigo. Sin embargo, a pesar de su valentía, no pudo vencer al hombre malvado, ya que la espada mágica solo podía ser usada por alguien con un corazón puro. El segundo hermano, el mediano, intentó derrotar al mismo enemigo utilizando un poder mágico que había adquirido en su juventud. Pero su magia, aunque poderosa, no fue suficiente, porque el malvado pariente tenía su propia magia oscura. Finalmente, el tercer hermano, el más joven,
decidió enfrentar al enemigo con nada más que su inteligencia y su sabiduría. En lugar de luchar con espadas o magia, ideó un plan que involucraba la astucia y la verdad. Utilizó las debilidades del hombre malvado en su contra, revelando sus crímenes a todo el reino. Gracias al valor y la justicia del hermano menor, el malvado pariente fue expulsado del reino, y los 3 hermanos recuperaron su herencia. El más joven se convirtió en el líder de su familia, mostrando que, aunque la fuerza física y la magia pueden ser poderosas, la sabiduría y la justicia son siempre más eficaces a largo plazo. Lección moral. La historia de los 3 hermanos muestra que la venganza no siempre debe basarse en la violencia o la magia, sino en la sabiduría y la justicia. La verdadera fuerza radica en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando las opciones parecen limitadas. Capítulo 5. Transformaciones y destinos. La transformación es un tema recurrente en los cuentos de los hermanos Grimm, a menudo simbolizando los cambios internos y externos que los personajes deben experimentar para alcanzar su verdadero destino. Ya sea una transformación física, como la de un animal a una persona, o un cambio más profundo en la comprensión de uno mismo, las historias de este capítulo nos muestran cómo la verdadera esencia de los personajes solo se revela después de pasar por grandes pruebas o momentos de crisis. En estas historias, el destino y la transformación no son solo eventos mágicos, sino también reflejos de las elecciones y crecimientos personales. El pato feo. Había una vez una pequeña criatura nacida en una granja que, desde el principio, era vista como diferente a los demás. Mientras que los demás patitos eran lindos y adorables, él era grande, torpe y de aspecto extraño. Sus compañeros de corral se burlaban de él y lo rechazaban, llamándolo el pato feo. Triste y solitario, el pequeño pato se alejó de la granja y vagó por el campo, buscando un lugar donde encajara. A medida que pasó el tiempo, el pato creció, pero su vida siguió siendo solitaria. Fue rechazado por otras criaturas y tuvo que enfrentar la cruel indiferencia del mundo. Finalmente, cuando el invierno llegó, el pato encontró un refugio en un lago, donde se refugió para escapar del frío. Allí, vio a un grupo de hermosos cisnes que nadaban con gracia sobre el agua. Pensando que ellos lo rechazarían también, se acercó con temor, pero los cisnes lo recibieron con amabilidad. Fue entonces cuando el pato, al mirarse en el agua, se dio cuenta de que ya no era un pato feo, sino un hermoso cisne. Había sufrido transformaciones físicas, pero también había crecido en sabiduría y madurez. Finalmente comprendió que su apariencia no era lo que definía su valor, sino su corazón y su capacidad para resistir las dificultades. Lección moral. El pato feo nos enseña que el verdadero valor no reside en la apariencia externa, sino en lo que uno llega a ser a través de las pruebas y las experiencias. A veces, el destino nos lleva por caminos difíciles, pero si perseveramos, nuestra verdadera esencia se revelará en el momento adecuado. La Bella Durmiente. Había una vez una princesa nacida en un reino lejano. Al nacer, su padre, el rey, organizó una gran fiesta en su honor e invitó a todas las hadas del reino para que le concedieran dones. Sin embargo, una hada malvada, que no había sido invitada, se presentó y, enojada por ser excluida, lanzó una maldición sobre la niña. Cuando cumpla 15 años, se pinchará el dedo con una rueca y morirá. Una hada bondadosa, que aún no había dado su bendición, intentó suavizar la maldición. No podía evitar que la princesa se pinchara, pero sí cambió el destino. En lugar de morir, la princesa caería en un sueño profundo que solo podría ser roto por un beso de amor verdadero. Los padres de la princesa, aterrados por la maldición, mandaron destruir todas las ruecas del reino para evitar que su hija se pinchara. Sin embargo, el destino no se puede evitar, y el día de su 15º cumpleaños, la princesa encontró una rueca escondida en una torre olvidada. Al pincharse el dedo, cayó en un sueño profundo, como había predicho la maldición. El reino entero, triste por la pérdida de su princesa, fue cubierto por un espeso manto de vegetación, hasta que un príncipe valiente llegó. Había oído hablar de la Bella Durmiente, y al encontrarla, la besó, rompiendo el hechizo. La princesa despertó, y con ella todo el reino recobró la vida. El príncipe y la princesa se casaron, y el reino celebró su regreso, como una historia de esperanza y amor. La princesa, aunque había estado atrapada en un sueño largo y solitario, fue liberada por el poder del amor verdadero. Lección moral. La historia de la Bella Durmiente nos recuerda que, aunque el destino nos ponga en situaciones difíciles o aparentemente insuperables,
El amor verdadero y la esperanza siempre tienen el poder de superar las sombras y las maldiciones. El rey Rana. Había una vez una princesa que, tras perder una bola de oro en un estanque, hizo una promesa a un extraño ser. Te prometo que, si me ayudas, te daré lo que quieras. Cuando el ser emergió del agua, resultó ser una rana, quien le pidió que lo dejara vivir en el castillo y compartir su comida y cama. La princesa, sin otra opción, aceptó, aunque lo hizo de mala gana. La rana cumplió su promesa, devolviendo la bola de oro, pero la princesa aún no estaba contenta. Durante los días siguientes, la rana la seguía a todas partes, exigiendo que cumpliera su promesa. Finalmente, después de un día particularmente difícil, la princesa, al verse atrapada en la situación, lanzó un beso a la rana, diciendo, «Si debo besarte, lo haré». Con ese beso, la rana se transformó en un apuesto príncipe. El hechizo que lo había convertido en rana fue roto, y resultó ser un príncipe atrapado por un maleficio. Agradecido, el príncipe le ofreció matrimonio a la princesa, y juntos vivieron felices. Lección moral. El rey rana enseña que, a veces, lo que parece ser una carga o algo desagradable puede resultar ser una oportunidad para descubrir algo hermoso y valioso. El amor y la confianza pueden transformar lo aparentemente malo en algo maravilloso. Capítulo 6. Sabiduría y astucia. En los cuentos de hadas, no siempre son los héroes más fuertes o los más valientes los que logran la victoria. A menudo, los personajes que triunfan son aquellos que tienen la capacidad de pensar con rapidez y usar su astucia para resolver problemas. La sabiduría y la inteligencia, cuando se aplican correctamente, pueden ser incluso más poderosas que la fuerza bruta. En este capítulo, exploramos 3 relatos en los que la astucia y la sabiduría juegan un papel clave en el éxito de los protagonistas, demostrando que, en ocasiones, es el ingenio el que puede derrotar la maldad. Los Tres Caballeros. Había una vez 3 jóvenes caballeros que, aunque eran valientes, carecían de riqueza y tierras. Un día, decidieron salir al mundo en busca de fortuna, y viajaron por muchos reinos, enfrentándose a todo tipo de criaturas y desafíos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que, por más valientes que fueran, la fuerza bruta no siempre era la solución a sus problemas. Un día, al llegar a un bosque oscuro, los 3 caballeros encontraron un viejo ermitaño que les ofreció un desafío. Les dijo que si eran capaces de resolver 3 enigmas, obtendrían riquezas infinitas y un destino lleno de honor. Sin dudarlo, los caballeros aceptaron el reto. El primer enigma consistía en adivinar el nombre de un árbol que no se veía en el bosque. El segundo enigma trataba sobre cómo hacer que un río de aguas turbulentas se calmara, y el tercero consistía en averiguar cómo vencer a un monstruo invisible que acechaba en las sombras. Mientras que los 2 caballeros más fuertes intentaban resolver los enigmas usando su fuerza, el tercer caballero, más sabio, pensó cuidadosamente. Para el primer enigma, sugirió buscar el árbol en las leyendas del bosque, pues su nombre era mencionado en viejas historias. Para el segundo, ideó un plan en el que construyeron un puente con ramas caídas, permitiendo que el agua fluyera con calma. Finalmente, para el tercer enigma, el caballero sabio recordó un antiguo truco para atraer a criaturas invisibles usando sonidos melodiosos. Cuando el ermitaño vio que el caballero más sabio había resuelto los 3 enigmas, les otorgó las riquezas prometidas, pero les enseñó que la verdadera fuerza radicaba en la mente, no solo en el cuerpo. Lección moral. Los 3 caballeros nos enseña que la astucia y la sabiduría pueden ser más valiosas que la fuerza bruta. A veces, la inteligencia es la clave para resolver los problemas más difíciles. El lobo y los 7 cabritillos. Había una vez una madre cabra que vivía con sus 7 cabritillos en una pequeña casa en el bosque. Un día, la madre cabra tuvo que salir a buscar comida, y antes de irse, les advirtió a sus hijos que no abrieran la puerta a nadie, especialmente al lobo, que era muy peligroso. El lobo, al escuchar la advertencia, ideó un plan astuto para engañar a los cabritillos. Se disfrazó con un pellejo blanco y golpeó la puerta, imitando la voz de la madre cabra. Sin embargo, el cabritillo más joven, que era muy astuto, no se dejó engañar y sospechó de inmediato. Le pidió al lobo que levantara la pata para que pudiera ver si tenía las mismas patas que la madre, ya que ella siempre las mantenía limpias. El lobo, al darse cuenta de que su disfraz no estaba funcionando, se fue en busca de harina blanca y se cubrió las patas para hacerlas más parecidas a las de la madre. Regresó y golpeó la puerta nuevamente, pero el cabritillo más sabio observó las patas del lobo y,
y al ver que no eran las de su madre, advirtió a sus hermanos. Finalmente, el lobo se desesperó e intentó entrar por la chimenea, pero los cabritillos, usando su ingenio, prepararon una trampa, cubrieron la olla con agua hirviendo. Cuando el lobo cayó, se quemó y salió corriendo del bosque para no regresar nunca más. Lección moral: el lobo y los 7 cabritillos demuestra que la sabiduría y la astucia, incluso en los momentos más desesperados, pueden vencer a los enemigos más peligrosos. El ingenio es a menudo la mejor defensa contra el mal. La liebre y la tortuga. Una liebre y una tortuga, cansadas de las constantes burlas de la liebre sobre lo lenta que era la tortuga, decidieron competir en una carrera. La liebre, confiada en su velocidad, aceptó el reto, pensando que sería un triunfo fácil. La tortuga, por su parte, se mostró tranquila y comenzó a prepararse, sabiendo que la velocidad no lo era todo. La carrera comenzó, y como era de esperarse, la liebre rápidamente tomó la delantera, dejando atrás a la tortuga. Segura de su victoria, la liebre decidió descansar bajo un árbol, convencida de que la tortuga nunca la alcanzaría. Mientras tanto, la tortuga, paso a paso, continuaba avanzando sin detenerse, con constancia y perseverancia. Cuando la liebre despertó, vio que la tortuga estaba cerca de la meta, y, aunque corrió lo más rápido que pudo, ya era demasiado tarde. La tortuga cruzó la meta primero y ganó la carrera. La liebre, avergonzada por su arrogancia, aprendió una valiosa lección: no siempre se gana solo por ser el más rápido o el más fuerte. Lección moral: la liebre y la tortuga nos enseña que la perseverancia, la paciencia y la constancia pueden superar la rapidez y la arrogancia. A veces, la inteligencia y la estrategia son más importantes que la velocidad y la fuerza. Capítulo 7. La lucha entre el bien y el mal. En muchos cuentos de hadas, la lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente. Los personajes enfrentan fuerzas oscuras que intentan destruir la bondad y la armonía, pero a menudo, la victoria pertenece a quienes tienen corazones puros, valentía o una fuerte voluntad para luchar por lo correcto. En este capítulo, nos adentramos en 3 historias en las que la lucha entre estas dos fuerzas es esencial, y vemos cómo la justicia y la bondad prevalecen, aunque el mal parezca tener el poder en sus manos. El soldado valiente. Había una vez un joven soldado que, después de servir en el ejército durante años, fue despedido sin una pensión ni recompensas. Desolado, el soldado comenzó a caminar por el mundo, buscando una nueva vida. Durante su viaje, encontró una anciana que le ofreció una bolsa mágica, que podía cumplir cualquier deseo que él tuviera. Ella le advirtió que solo debía usar la bolsa para hacer el bien. El soldado, con un corazón generoso, decidió usar la magia de la bolsa para ayudar a aquellos que se cruzaran en su camino. Un día, se encontró con un castillo en el que una princesa estaba siendo retenida por un dragón malvado. El soldado usó la magia para invocar fuerzas poderosas y derrotar al dragón. Sin embargo, antes de regresar a casa, el soldado se encontró con un rey malvado que intentó engañarlo y quitarle su bolsa mágica. El soldado, sabiendo que el rey era un hombre cruel, usó su sabiduría y la magia de la bolsa para derrotar al rey y restaurar la justicia en el reino. La princesa, agradecida, le ofreció matrimonio, y el soldado regresó a la corte como un hombre honrado, habiendo demostrado que, a pesar de las dificultades y la traición, la bondad y la valentía siempre prevalecen sobre el mal. Lección moral: el soldado valiente nos enseña que, aunque el mal puede ser poderoso, el valor, la bondad y la sabiduría siempre pueden vencer la oscuridad. La lucha por el bien no es fácil, pero la justicia siempre triunfará cuando se mantiene la integridad. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran 2 hermanos que vivían con su madrastra en un hogar pobre y oscuro. Un día, la madrastra, queriendo deshacerse de los niños debido a la pobreza, los llevó al bosque y los dejó allí, en medio de la oscuridad y la soledad. Desesperados y aterrados, Hansel y Gretel comenzaron a buscar un camino de regreso, pero el bosque era tan espeso que se perdieron por completo. Mientras vagaban por el bosque, los niños encontraron una casa hecha de dulces, de la cual salía un aroma delicioso. Pero, al entrar, descubrieron que la casa pertenecía a una bruja malvada que, con la intención de devorar a los niños, los atrapó y los encerró en una jaula. La bruja planeaba engordarlos para comérselos. Sin embargo, los niños, utilizando su ingenio, lograron engañar a la bruja. Mientras ella se preparaba para cocinar a Hansel, Gretel empujó a la bruja al horno, destruyéndola y liberando a los niños de su prisión. Después de escapar,
Hansel y Gretel encontraron el camino de regreso a casa, donde la madrastra malvada había desaparecido. Finalmente, los niños fueron reunidos con su padre y vivieron felices. Lección moral. Hansel y Gretel nos enseña que, aunque el mal se disfraza de algo tentador y agradable, siempre debemos ser cautelosos y usar nuestra astucia para combatirlo. La valentía y la astucia de los niños lo salvaron del mal, y demostraron que, incluso en las situaciones más oscuras, el coraje puede derrotar la maldad. La niña y el lobo. Había una vez una niña que, para visitar a su abuela enferma, caminaba por el bosque. Su madre le advirtió que no hablara con extraños y que no se apartara del camino. Sin embargo, en el bosque, la niña se encontró con un lobo astuto, quien la engañó, haciéndole creer que le daría un consejo útil si se apartaba del camino. El lobo, aprovechando la distracción de la niña, se adelantó hasta la casa de la abuela. Cuando llegó, devoró a la abuela y se disfrazó de ella, esperando que la niña llegara para caer en su trampa. Cuando la niña llegó a la casa, notó que algo estaba mal. Aunque el lobo intentó engañarla con su disfraz, la niña, con su aguda percepción, pronto descubrió la verdad. En lugar de dejarse atrapar, la niña, al darse cuenta del peligro, ideó un plan y, con valentía, luchó contra el lobo. Finalmente, el lobo fue derrotado, y la niña pudo salvar a su abuela. Agradecida, la abuela le dio un abrazo cálido, y la niña aprendió que siempre debe escuchar las advertencias y confiar en su intuición. Lección moral. La niña y el lobo nos enseña que, a veces, el mal se presenta de formas engañosas y persuasivas. La astucia y la valentía, junto con la capacidad de escuchar los consejos y aprender de los errores, son esenciales para defenderse del mal. Y así concluye este capítulo de la lucha entre el bien y el mal. A lo largo de estas historias, hemos sido testigos de cómo la valentía, la astucia y la pureza de corazón pueden derrotar incluso las sombras más oscuras. Ya sea un soldado que usa su sabiduría para derrotar a la maldad, unos niños que luchan por su supervivencia, o una niña que no se deja engañar por las trampas del lobo, todos ellos nos enseñan que, al final, el bien siempre encontrará una forma de prevalecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los cuentos de los hermanos Grimm. No olvides suscribirte a Audiomentores para seguir explorando más relatos que inspiran, enseñan y emocionan. Hasta la próxima historia, donde el poder de las palabras continuará guiándonos a mundos mágicos y llenos de lecciones de vida.